Sí, bueno, vámonos con nuestra siguiente plática, la cual me llena siempre de emoción. Agradecerle a este señor que venga a platicar con nosotros el día de hoy. Mucha experiencia que compartir. Hicimos este tema un poquito medio entrevista, como lo hacemos en los podcasts, porque yo quisiera, insisto, no los veo preguntando cosas. Tus 49 preguntas que traías, ¿ya llevas cuántas? ¿8? Bueno, es que ya te las has estado contestando, ¿no? Bueno, porque queremos que nos pregunten muchas cosas en este podcast que vamos a hacer en este momento con una de las franquicias más importantes de México, que es nuestros amigos de Santas Salitas, que han orgullosamente egresados también del Diplomado Internacional de Franquicias. Y les voy a pedir un fuerte aplauso para nuestro amigo Hugo Magaña, que nos acompaña el día de hoy. Que andaba ahí firmando franquicias y no sé qué, y ahorita voy y ya llego y deja firmo 8 franquicias, pero ya está aquí, ¿no? ¿Estamos listos, don Carlos? Y yo voy a iniciar aquí con unas preguntas de las cuales quisiera que ustedes se llevaran esos temas. Mira, ya llegaron nuestros amigos de Morelia, de Morelia para el mundo, bienvenidas, ¿no? ¿De dónde más nos visitan el día de hoy? Que no sea de aquí de Guadalajara, de Tasco, ¿de dónde? De Buenos Aires y de Panamá. Yo soy de Chilangolandia, ¿Alguien más? Bueno, vamos a trabajar el día de hoy porque Santas Salitas es una empresa que yo llamo, que es el último módulo del Diplomado Internacional de Franquicias, que yo llamo Full Time Franchisor, ¿no? En la mañana decíamos, ¿estás dispuesto a pasar de aquí para acá? ¿Estás realmente dispuesto a institucionalizar, rendir cuentas, dejar planes sucesorios, etcétera? Todo este rollo que tiene que ver con trascender, ¿o no? ¿O te quedas de este lado? Y Santas Salitas es una empresa que ha hecho este trabajo muy bien, y que tiene que ver con esta transformación tanto del empresario como del modelo de negocio, como decíamos en la mañana. Mi querido Hugo, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Jorge, muchas gracias por la invitación. Gracias también por ahí a Gaby, si no, ya no la veo, pero por ahí también muchas gracias por invitarme. Siempre para mí es un placer que compartamos foro. Creo que ya hemos compartido varias veces y pues agradecerte, ¿no?, por la invitación, amigo. Gracias. Bueno, vámonos, señor, cuéntanos la verdad de las cosas, ¿no? Aquí decían que querían que nos dijera las cosas buenas y las cosas malas, pero en la mañana hablábamos, Hugo, de que convertirse en ser un empresario restaurantero exitoso no es ser un franquiciante exitoso. El camino es largo y yo mantengo la teoría de que principalmente tenemos que trabajar en la mente del empresario, en su formación, etcétera, para pasarlo de este lado a este lado. ¿Tú cómo has vivido esa experiencia, mi querido amigo, de tener una de alitas y luego irte transformando, vender tus unidades propias, hasta el día de hoy que eres un full time franchisor? Mira, como tú bien dices, ha sido un proceso largo. Creo que el tema de operar unidades es totalmente diferente a cuando ya otorgas un modelo de franquicia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tienes que cambiar totalmente la mentalidad, tienes que quitarte ese tema de querer controlarlo todo, porque al final de cuentas estás otorgándole o estás haciendo que alguien más abra su propio negocio, ¿no? A pesar de que pues, lleve tu know-how y lleve tu marca y todo, sí es totalmente diferente, ¿no? Y eso nos ha ayudado a nosotros justamente como a tener mucho más agilidad, ser más estratégicos, tener un poquito más enfocados hacia la visión de la empresa. Entonces sí fue un proceso, no quiero decir complicado, y depende también mucho del perfil del empresario, ¿no? Hay gente que pues, le gusta operar 100% y conozco muchos amigos que son muy exitosos operando sus restaurantes, y existen los híbridos, ¿no? También los que tienen restaurantes sus negocios y franquicia. En el caso de la franquicia creo que es importantísimo sí enfocarnos al 100% en la franquicia, porque yo lo he visto, ¿no? Creo que la parte fundamental o una de las principales razones es pues te quitas ese estar en el día a día del restaurante, que eso te quita al final de cuentas pues mucho tiempo, mucho enfoque. Por otro lado, te quitas también el darte, por decirlo así, prioridad a tus unidades. O sea, ahora sí que tienes que ver por toda la red, ¿no? Y a lo mejor inconscientemente muchas veces lo hacemos, ¿no? O sea, buscamos que el mejor precio del ala pues nos la den, por decir en el caso de nosotros, ¿no? A lo mejor en nuestras unidades. Los beneficios de la cervecería a nuestras unidades. Entonces, al quitarte ya ese sesgo o el tener que operar unidades propias, pues ya ves ahora sí por toda la red y ya te dejas de priorizar hacia tus propias unidades, ¿no? Y eso lo vivimos mucho en pandemia, ¿no? En la pandemia fue cuando nosotros decidimos ser 100% franquicia, porque justamente nos estaba quitando mucho foco nuestras propias unidades, ¿no? En ese entonces, cuando inició la pandemia, nosotros teníamos 5 unidades y estábamos descuidando mucho la red porque todos los días cambiaban las reglas,
todos los días había que ver cómo cubrir la nómina, entonces nos estaba quitando muchísimo foco eso. Entonces lo que decidimos es, las unidades que teníamos se las pasamos a franquiciatarios que sabíamos que estaban operando bien, que ya tenían 1, 2 o 3 unidades, y nos enfocamos al 100% en la franquicia, y eso nos dio pues resultados mucho más satisfactorios, porque nos enfocamos al 100% de la visión, nos enfocamos al 100% en hacer que a las unidades les vaya bien. Sí, por supuesto, hemos dicho también y hacemos mucho énfasis en el diplomado, en que, o al menos es mi teoría, de que no puedes hacer las dos cosas. O sea, ser franquiciante de tiempo completo es un trabajal, estar trabajando en pro de los franquiciatarios. Ser operador de restaurantes, perdón que estemos hablando de restaurantes, pero es nuestro giro, pero aplica para cualquier negocio, o ahorita contestamos alguna pregunta de otro giro. Y operar unidades propias te quita mucho tiempo. Los grandes operadores de franquicias del mundo no tienen unidades propias. Estuvimos en Yum Brands, ¿no? Hace una vez al año vamos a un evento a Yum Brands a Dallas. Yum Brands es Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, y ellos tienen 48,000 unidades en todo el mundo. Son uno de los mayores operadores del mundo. Y le preguntábamos al vicepresidente, ¿te acuerdas que le decíamos, oye, James, ¿cuántas unidades propias tienen? ¿No? Y se nos quedó viendo así como, chale, ustedes vienen de Tlaquepaque, ¿o de dónde vienen? ¿No? Y decía, Jorge, no tenemos unidades propias, nos tomamos muy en serio el tema de franquicias, nos dedicamos todo el tiempo a franquicias, ¿no, Hugo? Y operar te quita el tiempo. Sí, totalmente, y aparte del tiempo, porque podrías tener un equipo operando las unidades, pero sí te quita mucho foco, ¿no? O sea, bueno, ahora le llamamos franquicias propias y franquicias independientes, ¿no? Pero entonces sí te quita mucho foco, ¿no? Y justamente dentro de ese congreso que Jorge me invitó ahí en Dallas, en Yum Brands, pues fueron otros corporativos, no nada más Yum Brands, no estaba los de IHOP, bueno, fueron todos, y todos iban indicando que las tendencias iban hacia dejar de operar unidades y enfocarse al 100% en franquicia, ¿no? Entonces a nosotros nos ha dado muchísima agilidad, nos ha hecho realmente enfocarnos en la estrategia de marca, en hacer que las unidades les vaya bien y enfocarnos en cómo hacer que el franquiciatario se prepare, que el franquiciatario venda más y cómo hacer que la marca se posicione, ¿no? Entonces, nos ha servido totalmente en eso, ¿no? Ahora, Hugo, manteniendo este tema del modelo de negocio y el empresario, tú en lo personal has sufrido una transformación, me parece. Hablábamos con Julio César Morales que ha sufrido una transformación que tiene que ver con un perfil, con tu familia, con un montón de cosas, esta transformación de pasar de aquí para acá. Y yo creo que básicamente de esta transformación que has vivido es toda la información de la que te has hecho llegar en este proceso, ¿no? O sea, quizá cuando es restaurante, operador de restaurantes, pues no sabes de finanzas avanzadas, no sabes de institucionalización, y yo he visto que en esta transformación le has dedicado mucho tiempo a la formación personal. ¿Qué tanto le influye eso a alguien para convertirse realmente en un franquiciante de éxito? Mira, totalmente, ¿no? Justamente volviendo al tema, es cuando estás operando, pues te quitas foco y no tienes tiempo para nada más, ¿no? Entonces, al momento de delegar esa operación a franquiciatarios que muchas veces te lo hacen hasta mejor que nosotros, ¿no? Hoy en día yo te puedo decir que mis franquiciatarios, o muchos de mis franquiciatarios, que ya tienen 3, 4, 5, 6 unidades, saben operar mejor un Santa Salitas que yo, que cuando inicié, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho justamente? Que yo me enfoque en prepararme, tanto profesionalmente como personalmente, para justamente convertirme en ese líder que esos franquicias necesitan, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya no lidias con los colaboradores, ya no lidias con el cliente, lidias con empresarios que probablemente tienen hasta más dinero que tú, ¿no? Entonces… y que ahí no caben los egos, y no cabe el dictador y los gritos, ¿no? Este empresario, ¿no? Sí, así es. Entonces tienes que llegar, tienes que ponerte a su altura y sobre todo, pues prepararte para que justamente trabajes mucho la parte personal, ¿no? Como bien dices, ¿no? El ego, el saber cómo controlar tu inteligencia emocional, porque pues a lo mejor la persona con la que estás tratando pues no concuerda contigo y pues luego uno explota y ahí se rompe la relación. Entonces sí se necesita mucho desarrollo tanto profesional como personal para poder lograr conllevar o dirigir ese barco, ¿no? Sí, y bueno, aún cuando ya habías pasado por una consultoría de franquicias, entraste al Diplomado Internacional de Franquicias, regresaste a la escuela, estudiaste finanzas, marketing digital, vas a todos los congresos habidos y por haber. En esta parte que parece simple, Hugo, pero que no necesariamente la es y que nos cuesta tanto trabajo, al menos a mí con los empresarios,
los viajes, los networkings, los congresos, conocer gente, escuchar gente, todo eso es importante en la formación del empresario y que creo que nos falta a los mexicanos un poco este tema de salir y que se nos caiga el sombrero y la tierra de los zapatos e ir a ver cosas, ¿no? El ir a Yum, hemos ido a Miami, hemos ido a muchos lados. ¿Esto es importante o no necesariamente? No, totalmente. Fíjate que últimamente los que últimos… requiere su dinero también, ¿eh? Sí, mucha… O sea, hay que dinero y invertirle tiempo, claro. mucho dinero en esto. Justamente creo que eso me ha ayudado a ampliar mucho mi visión, ¿no? Justamente, como sabes, la semana pasada regresé de China, me aventé un mes en China y aprendí muchísimas cosas, porque lo que entendí por decir en China es, tienen también sistematizado todo su sistema como país, que ya no necesitan tanto de cómo son los chinos, ¿no? Porque los chinos son medios raritos, pero todo su sistema pues, realmente hace que el país vaya creciendo y vaya evolucionando sin depender realmente de su población, ¿no? O sea, por decirlo así. Entonces yo me di cuenta de muchas cosas y dije, oye, pues eso si lo trasladamos a una empresa es, tú creas todo el sistema de tu empresa y no importa quién esté o quién forma parte de ella, el sistema actúa solo, ¿no? Entonces son cosas que uno va aprendiendo. Yo mañana me voy a Dallas, estoy ahí en el Mastermind de Carlos Muñoz, que yo sé que a lo mejor no es agraciado de muchos de ustedes, pero yo formo parte del Mastermind de Carlos Muñoz y ahí también aprendo muchas cosas porque me rodeo también de muchos empresarios. La próxima semana vamos a estar con La próxima los semana cracks. voy a estar con Oso Traba. Entonces, todas las semanas, que bueno, por lo menos 1 o 2 veces al mes estoy en algún tipo de este tipo de congresos, ¿no? Porque todo ¿Y el hoy tiempo es estoy diferente el aprendiendo. Lugo de hoy que el que conocimos antes de la pandemia? Sí, no, totalmente. Incluso puedo decirte que soy diferente al Hugo del año pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tiempo estoy buscando cómo ir evolucionando y cómo ir trascendiendo en esa parte. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tenemos muy buenos minutos, por favor, pregúntenle algo al señor Magaña en relación a este proceso. El modelo de negocio, ¿cómo incrustó, Hugo, en un mercado que parecía muy competitivo a nivel de cancha, el tema de las alitas y la cerveza, pero también a nivel de franquicias? Tú llegas cuando ya había varias marcas consolidadas en ese tema de alitas. ¿Cómo entras? ¿Qué le recomiendas a la gente? ¿Cómo tener tu nicho, tu tribu, tu diferenciación, tu innovación? ¿Dónde entras Santas Alitas y cómo ha logrado crecer tanto hasta el día de hoy? Sí, justamente. Porque esa competencia es bien difícil, ¿eh? Es como la del café o la del fast food, ¿no? De banderillas, donas, churros, todo ese tema es súper complejo. Sí, realmente, pues sí, nos metimos con sazón a las patadas. Hoy, afortunadamente, creo que somos la cadena líder en el mercado. Y lo que nos ha ayudado justamente es encontrar cuál era nuestro diferenciador, estar muy metido en el tema de innovación, todo el tiempo estar viendo qué es lo que pide el mercado, pero sobre todo entender a tu mercado, ¿no? Saber quién es tu mercado, quién es tu cliente, y empezarte justamente a meterte ahí. O sea, no precisamente tienes que cubrir todo, sino si atiendes bien al mercado al que entendiste, si atiendes muy bien al mercado que ya sabes dominar, si te metes de lleno ahí, pues vas a empezar a crecer prácticamente solo, ¿no? Porque es un mercado que se vuelve muy fiel a ti, es un mercado que sabe que lo entiendes, que lo comprendes. Entonces eso es lo que nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Y creo que, volviendo un poquito al tema anterior, creo que todo eso me lo ha dado la parte de estar viajando, ¿no? Porque vas viendo cómo los nichos se han ido formando más. Anteriormente simplemente la televisión antes le hablaba a todo el mundo, ¿no? Ahorita pues ya las redes sociales nos permiten segmentar perfectamente, porque hoy en día los negocios se forman más en nichos, más que hablarle a las masas, ¿no? Sí, en tribus, ¿no? Se acabaron los tiempos de abrir la cortina y venderle todo a todos. Hoy o defines tu tribu, le hablas, le das un mensaje claro, o estás fuera, ¿no? Oye, Hugo, ahora dinos un poquito, antes de que Olga haga su pregunta que quiere hacer, los casos de terror. ¿Qué no se debe hacer cuando se inicia un negocio, franquiciar? ¿O qué hiciste que no debiste haber hecho, que hoy sabes que no sabías, ¿no? Y pues ha sido muchísimo, ¿no? Creo que… 2, 3 cositas ahí muy puntuales que nos puedas comentar de este proceso de decir, chin, si hubiera hecho esto, o si hubiera hecho esto, o cometimos este error, para que la gente que aquí que nos ve y que por supuesto nos está siguiendo a los 16 países a través de la red ILAF, a través de la red ITESO, pues puedan como tomar nota, ¿no? Mira, yo creo que al fin nadie se va a enterar. El principal yo creo que es el no haberme acercado con expertos al inicio, el haberlo querido hacer yo solo. Entonces, pues eso hizo que cometiera muchos errores desde el contrato, desde los manuales, desde que me mostraran el camino de cómo hacerlo, ¿no? Hoy en día lo importante es que se acerquen con alguien experto en el tema, sobre todo en el tema de franquicias,
y que tengan un mentor, ¿no? Que alguien que ya lo haya hecho para pues, que te vaya guiando, porque eso te acorta mucho el camino. Eso pues, a mí me costó mucho dinero, tiempo, esfuerzo, dolores de cabeza, muchas cosas, ¿no? Y Pleitos legales. pleitos legales. Otro también es haber confiado yo de más en mis proveedores. Un proveedor me estafó con mucha lana que en ese entonces no sabía ni de dónde sacarla. Y era porque nunca hice formalmente un documento con él, ¿no? Entonces, pues yo soy muy confiado y digo, pues yo sé que él no me va a fregar, ¿no? Y al final de cuentas, pues me fregó y fue algo de las cosas que también yo sugiero que antes de tener un trato con alguien y sobre todo si estás utilizando dinero de terceros, porque en ese caso ni siquiera era dinero mío, era dinero de mis franquiciatarios, pues sí estar bien amparado ante cualquier cosa, ¿no? Investigar al proveedor o con la persona con la que estés haciendo el trato. Y no se valen los negocios de palabra, ¿no? Exactamente. Eso ya no existe, pues. Y otra es que no se vea el hambre, ¿no? Porque muchas veces trabajaba yo por el dinero y eso hacía que tomara muy malas decisiones porque agarraba a quien sea de los franquiciatarios y luego los franquiciatarios o quien sea con el que estás haciendo trato, pues te huele que tienes hambre y te empiezan ellos a manipular, ¿no? A hacerlo a su modo porque saben que te urge tener el dinero. Entonces, como cuando dejas, y no es que al principio no lo hagas, ¿no? Porque al final te cuentas, pues todos necesitamos dinero para empezar a crecer y desarrollar en la empresa, pero tratar que no venga desde tus tratos, porque si te detectan que lo estás haciendo porque vas por el dinero, van a buscar cómo beneficiarse de eso. Sí, se vale tener hambre, pero que no se note. Exacto. ¿No? Eso es importante. Hugo, ¿qué es más difícil? ¿De la 1 a la 10? ¿De la 10 a la 30? ¿Después de los 50? ¿Después de las 100 unidades? ¿Qué es más difícil? ¿Cómo has vivido esta trascendencia? Porque cambian los franquiciatarios, cambia el modelo, cambian muchísimas cosas a lo largo de 10 años y 100 unidades. Mira, yo creo que lo más difícil son después de las 10, porque las primeras 10, cuando uno va iniciando, normalmente tú eres el supervisor, tú eres el que haces todo, ¿no? Y pues como tienes poquito nociones del negocio, pues todavía puedes ahí hacerlo, ¿no? Después de las 10, creo que no te alcanza todavía para tener un corporativo, pero ya te vuelves, pues ya te saturas de tantos negocios que tienes que ir a visitar, entonces ya tienes que empezar a formar un equipo de trabajo y es ahí donde se complica porque probablemente no siquiera te salga para el costo de eso, ¿no? Yo creo que después de las 50, 60 unidades se vuelve totalmente fácil porque ya armas todo tu corporativo, ya tienes todo un equipo al que le delegas prácticamente todo con gente más profesional que tú incluso. Yo ahorita la gente que tengo en cada una de las áreas de mi equipo pues es mucho más experta que yo en cada una de esas áreas, ¿no? Entonces eso te ayuda a tomar mejores decisiones, te ayuda a que tengas a un equipo pues mucho más fortalecido y por ende haces que al franquiciatario también le vaya mucho mejor, ¿no? Entonces eso es como un círculo vicioso que se va formando. Sí, porque se dice que es más fácil operar 50 que 2 precisamente por esta formación de equipo y porque ya tienes dinero para pagar gente, talento interesante. Pero lo que hoy en día me parece súper más valioso es, dejamos la operación, pero hoy en día te has vuelto el CEO, el estratega, también de la propia operadora de franquicias, ¿no? Es decir, tenemos ya todo un equipo que cubre a toda la red y entonces eso nos da todo el tiempo posible para seguirnos capacitando, para seguir viajando, para seguir observando y eso nos permite hacer estrategia más allá de la operación, ahora de la franquicia, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, yo procuro no dedicarle más de 8 horas a la semana a la empresa. ¿Por qué? Porque todo lo demás trato de prepararme, ¿no? De estar estudiando, de estar yendo a congresos, de hacer networking, o sea, el mayor tiempo de mi tiempo, por decirlo así, es la dedicación al 100% en seguirme desarrollando, ¿no? Y ya también pues parte de mi familia, parte de dedicarme a mí y todo, pero procuro tratar de darle el menos tiempo posible a la empresa para realmente pues, dedicarle tiempo de calidad y no nada más por llenar una silla, ¿no? Sino realmente es, a ver, esta junta la vamos a tener porque es muy estratégica y porque ya lo vi, lo leí o lo que sea en otro lado y es momento de ejecutarla en la empresa, ¿no? Eso es lo que yo procuro, no tener nada más juntas por tenerlas, sino tratar de reducir lo más que se pueda el tiempo en la empresa para así ser muy estratégico y muy, ahora sí que ir al grano, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Así es. Olguita, ¿qué quieres preguntar? Sí, por favor. No, una. Franquicias, eso. De franquiciar.
Claro, porque la pregunta es también ¿en qué momento franquicio? Cuando tenga cuántas, ¿no? Yo empecé a franquiciar cuando tenía 3 unidades. Lo máximo que yo llegué a tener fueron 5 unidades y hoy en día no tengo ninguna. Claro, no hay tiempo. Un franquiciante de full-time franchisor no tiene tiempo de andar viendo que si llegó no sé quién, que si abrió, que si esto. Tiene que hacer la estrategia para toda la red y aparte poner orden, Hugo, que ese es otro tema, ¿no? O sea, alguien tiene que poner orden en esta casa, ¿no? Porque los franquiciatarios pues, son diversos y cada quien tiene su idea. Y algo muy importante, es hay que entender también, eso estoy en contra de los libros, el franquiciatario no está en nuestro mismo negocio, ¿eh? Nosotros estamos en el negocio de hacer crecer la marca y sí, todo muy bonito, y él está en el negocio de vender hoy, pagar la renta hoy y estar viendo hoy lo que hace, y si no le das las herramientas, el apoyo y el liderazgo, lo va a hacer como se le dé la gana, ¿eh? Sí, querido amigo. Amigo, un gusto saludarte. Claro. Mira, sí cuesta mucho trabajo y hoy en día me sigue costando trabajo, ¿no? Cada vez necesito gente con un seniority más grande, ¿no? Y a veces la gente con la que vas creciendo te cuesta trabajo como decir, híjole, ya no me sirve para el puesto y me pasa hoy en día, ¿no? O sea, tengo gente que ya tengo en mi equipo muchos años y me cuesta mucho trabajo pues decir, oye, tú ya no me sirves para esto, gracias, pero eso lo aprendí una vez con uno que todavía al día de hoy es mi amigo y me lo agradeció muchísimo, era alguien que tenía como director de franquicias y ya no me estaba dando el ancho porque ya estábamos creciendo y él ya no daba el ancho para eso. Pues desgraciadamente lo tuve que despedir, pero hoy en día es un empresario muy exitoso, tiene muchos restaurantes ya y es algo que me agradeció porque me dijo, si no me hubieras dado esa patada esa vez, yo no me hubiera enfocado en volverme empresario, ¿no? Con todo lo que yo ya aprendí aquí. Pero sí es complicado, pero justamente creo que conforme vas creciendo y vas teniendo una empresa en desarrollo, lo que tienes que hacer es crecer hacia arriba a tu equipo. Ya cuando tienes al equipo bien formado, pues ya creces hacia abajo, ¿no? Con más personas que le vas añadiendo al puesto. Pero cuando estás en la etapa de crecimiento que a lo mejor yo me encuentro actualmente, tienes que ponerle gente arriba de la gente que ya tienes para justamente empezar a delegar y crear prácticamente tu equipo élite, ¿no? Por decirlo así. Sí, le decimos en todos los proyectos, el equipo que tienes hoy no nos sirve para el proyecto futuro de franquicias. Hay que entenderlo desde una vez. Sí, por favor, amigo. Sí, mira, yo he pasado por muchos proveedores, de hecho creo que hoy en día a mí me ha funcionado más desarrollar proveedores que trabajar con los grandotes. A mí, ¿por qué? Porque los grandotes, y me ha tocado trabajar con muchos grandototes que tienen presencia a nivel internacional, pues le da prioridad a lo que les quite menos tiempo, ¿no? Por decir, a cadenas de supermercados, porque pues ellos van y lo que te van a surtir en 20 restaurantes, pues lo surten en un solo lugar, ¿no? Entonces ellos le dan prioridad a eso y además porque ellos pues tienen contratos más grandes donde pues, los pueden penalizar y cosas así, ¿no? Entonces eso a nosotros, el que no nos dieran la prioridad, nos ha costado mucho trabajo. Entonces hoy en día lo que hacemos es, algún proveedor vemos que tenga potencial de logística, o sea, que sí esté realmente interesado en desarrollarse y pues lo hacemos es a trabajar de la mano, ¿no? Y lo vamos desarrollando. Pero pues hoy en día tenemos muchos problemas todavía, ¿no? Uno de nuestros proveedores más importantes por sí es Grupo Modelo, ¿no? Y es un dolor de cabeza de todos los días, de que no llegó el pedido, que no, o sea, que no hay surtido, etcétera, etcétera. Pero pues ese es el proveedor, es la cerveza más importante, es uno de nuestros SKUs más importantes, no podemos decirle que no. Y por eso yo acabo de abrir una distribuidora de bebidas lo estaba platicando a Jorge ayer, ¿no? Tengo 4 meses que abrí una distribuidora porque yo como cliente final sé lo que es sufrir con eso, ¿no? Entonces yo hoy tengo una distribuidora que justamente le surto a muchos restaurantes, bares, mini supers y todo, ¿no? Lo amplié prácticamente para el público en general, pero porque yo encontré esa necesidad de yo volverme el proveedor, que a lo mejor Grupo Modelo no me estaba dando el ancho y no porque no pueda, ¿no? Porque Grupo Modelo es una empresota también, pero eso mismo que es una empresota, pues hace que se vuelva más torpe en todos sus procesos. Decía Vicente Alcalá, cualquier decisión de negocios que tomemos tiene que tener un impacto directo en el estado de resultados del franquiciatario. Y en ese sentido tienes que estar buscando a los proveedores. La última, por favor. Mira, una, como lo mencioné anteriormente, pues siempre he sido muy confiado, ¿no? En esa parte de, pues no, al final de cuentas creo que no es un secreto, pues si alguien te quiere robar los sabores, pues lo encuentran en YouTube y te pueden hacer algo similar, ¿no? Pues hoy en día hasta nosotros lo hacemos, ¿no? Ahorita ya con la tecnología agarras una salsa que te gusta de algún lado, se lo das al químico y te lo desarrolla, ¿no? Entonces, creo que para poder delegar y hacer que crezcas como empresario justamente es delegar, o sea, es confiar en la persona,
que le estás entregando ese secreto, esa receta, ese know-how, el proceso, lo que sea, para que puedas crecer, si no te vas a quedar ahí, ¿no? Y justamente para volverte ese franchiser full time, pues tienes que confiar en la persona con la que estás haciendo el trato, ¿no? Tienes que quitarte ese apego que tienes hacia el negocio, porque si no, pues difícilmente lo puedes hacer, ¿no? Te vuelves muy controlador, te vuelves prácticamente un policía con tus franquiciatarios cuidando cada detallito que al final de cuentas pues es imposible que no llegue a otras personas, ¿no? Pues hay colaboradores que entran y salen y luego se van a otra empresa y eso que aprendieron en tu empresa lo van a aplicar ahí. Entonces, entre más te desapegues de todo eso, pues se te hace más fácil en la clase última del diplomado anterior decía alguien, es que es mi hijo, mi empresa es mi hijo. No, no es tu hijo, es una empresa, ¿no? Y hay que desapegarse de ello. Y por el otro lado, el tema de las recetas, pues hay que generar modelos de control en donde el franquiciatario no tenga ese control y volverte armadora de crepas, o yo lo que estoy haciendo con los tacos, de mandarles ya todo procesado, las salsas hechas, la sopa, los quesos grameados, etcétera, etcétera, para que el franquiciatario no tenga todo eso. Víctor, por favor. Pero ahorita lo platicamos si quieres aquí afuera. Mira, ahí justamente te lo voy a responder, es bien sencillo. Más o menos la fórmula te da que por cada 4 franquicias te da lo que te da una en cuestión de utilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es la ventaja de acá? Es que no estás poniendo lana tuya y no estás poniendo tiempo tuyo. ¿Qué es lo que hace? Eso te da mucha agilidad para seguir creciendo. Digo, ¿no? Yo también tengo muchos amigos que son empresarios muy exitosos que tienen miles de restaurantes, el caso de los Altamirano, que tienen sala de despecho, Campomar, tienen muchísimos restaurantes y ellos son 100% operadores, ¿no? Pero es un modelo totalmente diferente. Yo lo que encontré es como ese balance entre decir, bueno, pues cuánto tiempo le quieres realmente dedicar al negocio y más aparte el riesgo, ¿no? Acá estás jugando un poco con el dinero de las otras personas, por decirlo así, aunque se escucha feo, pero es la realidad. Y por otro lado, pues te da más agilidad, ¿no? Te da más agilidad porque no estás en el día a día y en lugar de que le dediques el tiempo a una sola sucursal, se la puedes dedicar a 20 unidades y esas 20 unidades te van a dar lo de 5 sucursales. Sí, yo creo que no son comparables, ¿no? O sea, son modelos de negocio completamente diferentes, creo yo. Lo que sí creo, no sé si estás de acuerdo, es una vez que pruebas no quieres regresar a porque aparte aquí, el riesgo lo corres tú también. O sea, la teoría dice que te quedas con todo esto, sí, pero tienes que producir esa utilidad tú para que realmente funcione, ¿no? Yo creo que son completamente diferentes los modelos. Yo creo que acá se vive más feliz, más tranquilo, más a gusto. Hay quien toda su vida como loquito opera restaurantes, también, como bien dices, muy, muy viable y quizá gane más dinero. Pero también, ¿sabes qué me he dado cuenta, Víctor? Que son vidas completamente diferentes. O sea, yo pregúntenle a Julio, que es le decían el niño de la mesa 9, ¿no? O sea, toda su vida vivió en el restaurante de su papá, toda su infancia. Entonces, yo creo que son modelos completamente diferentes. Ahora, lo que sí es un hecho es que el modelo de franquicia es un modelo de aceleración, ¿no? Entonces, quiere decir que si vas a meterte a las franquicias, no es para que, como mi cuate, quien sea, que espérate, Jorge, despacito, hijo, unas 2 o 3 al año. No, el modelo de franquicia es para que pongas 200, 300 y entonces ahí ya empiezas a ver un poquito la diferencia de los flujos también. Mi querido Hugo, ¿a quién le vas, a la América o a los Pumas? A las Chivas. A las Chivas, ¿no? Como siempre debe ser Chivas. Oye, como empresario, ¿qué te dejó la pandemia que pudieras compartir con nosotros? Uno, me enseñó a ser muy resiliente, pues sentir la presión y estar pensando rápido. O sea, creo que esa agilidad de pensar todos los días, porque todos los días cambiaban las reglas, nosotros al tener unidades en todo el país, pues eso hacía que las reglas de Puebla no eran las mismas que de Guadalajara y que no eran las mismas que de Ciudad de México. Dentro de la misma Ciudad de México había reglas en las diferentes delegaciones. Entonces todo el tiempo tenías que pensar estrategias todo el tiempo, todos los días. Entonces eso me ayudó justamente a pensar rápido y a tomar decisiones rápidas, porque si te tardas un día en tomar una decisión, pues ya el negocio ya le afectó, ¿no? ¿Cuál sería tu mejor consejo a alguien que quiere iniciar su primer restaurante? Aparte de que no lo haga, por supuesto, ¿no? Que no se meta en este negocio tan complicado. No, a ese emprendedor o al estudiante del ITESO que nos está siguiendo a través de la red, ¿cuál sería tu consejo para ellos que van a iniciar su primer negocio? Uno, que se preparen muchísimo, se tienen que preparar para que sepan a qué se están metiendo. 2, que conozcan a su mercado, o sea, porque luego, y eso me ha pasado en mis sucursales, ¿no? De repente yo llego a una sucursal, y eso me pasó hace poco en Ciudad de México, llegué a una sucursal
y en la parte de abajo tenían canciones de Goku, que porque le estaban hablando, estaban haciendo un evento de otakus, y luego en la parte de arriba tenían banda y traían un desmadre, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba haciendo bomberazos de tratar de atacar a todos los mercados, ¿no? Entonces, cuando tienes bien definido tu nicho, cuando tienes bien definido tu mercado, pues es más fácil de cómo te comunicas con él, es más fácil saber qué le gusta, qué no le gusta y ser muy especializado en eso, ¿no? Entonces es eso, conoce tu mercado y prepárate. Yo creo que serían los dos consejos Sí, que daría. ser empresario es complejo, ¿no? Y más en este país, hay que saberle a muchas cosas. Y lo de menos que tienes que saber son las recetas, ¿no? O sea, tienes que saber del seguro social y de legal y de correr a alguien y de marketing digital Sí, y yo no de me sé, contratos. yo no sé preparar una michelada hoy. ¿No? Exacto, eso es lo de menos, pero tienes que ser empresario, tienes que saber de muchísimas cosas que sobre la marcha te cuestan, ¿qué dijiste? Tiempo, dinero y esfuerzo, ¿sí? Nos vamos. No, realmente no, o sea, creo que yo he sido siempre muy desapegado y realmente no, al contrario, cuando me deshice de ellas, pues, te das de cuenta que me quité mochilas de encima, ¿no? Entonces, sí, no, al contrario, me dio muchísima agilidad y hoy en día te lo juro que me cuesta mucho trabajo tratar de agarrar un negocio para operarlo, ¿no? Me han ofrecido muchísimas veces de que me asocie con alguien y o sabes que yo no voy a operar, si te sirvo yo como socio estratega, adelante, si se trata de que yo esté ahí, eso no. ¿Por qué? Porque ya lo viví, yo sé que prefiero 1000 veces estar en la situación en la que estoy, donde no estoy operando y no estoy pensando en el día a día, y repito, no tiene nada de malo porque al final de cuentas pues es un negocio a lo que me dedico, no tengo que yo vender ese modelo de negocio y no puedo hablar mal de un modelo de negocio que me da de comer al final, ¿no? O ser muy incongruente en esa parte. Pero a mí en lo personal sí me sirvió muchísimo y me encantó más estar de este lado. Sí, ahora yo les digo, ¿no quieres hacer esto? Está bien, sigue con tu vida y algún día nos encontraremos y no pasa nada. Insisto, son cosas completamente diferentes. Denle un aplauso al señor Hugo Magaña, por favor. Gracias, amigo. Gracias. ¿A dónde te puede encontrar la gente que quiere una mentoría, un coacheo o una franquicia de Santa Salita? ¿Todavía hay chance en Guadalajara? Pero en México, tenemos tenemos mucho territorio en la Ciudad de México. ¿En dónde te puede seguir la gente, mi amigo? Bueno, tenemos en nuestras redes sociales de Santa Salitas. Mi Instagram personal es Hugo Magana 1. Mi correo es hugo.magana@santasalitas.com. Y tenemos un podcast que se llama Hablemos de Franquicias, que ahorita pues ahí lo tengo medio en el congelador, pero pues lo vamos a volver a retomar para darle otra vez la vuelta al podcast, ¿no? Les va a servir mucho si van empezando con el tema del emprendimiento, porque no solamente hablamos desde mi experiencia, sino traemos a otros expertos hablando del tema, traemos a otras marcas, por ahí ha estado York Pup con nosotros, han estado muchísimas marcas que también hablan de su experiencia y el cómo lo hicieron, ¿no? Entonces les va a servir muchísimo si lo escuchan por ahí. Se llama Hablemos de Franquicias. Muy bien. Un aplauso. Gracias. Para Hugo Magaña. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya veo un gran empresario, vicepresidente de Franjal también, y recibe. Y gracias por todo el apoyo, Hugo, para Franjal. Su reconocimiento y un pequeño regalo de manos de Cisdesa, desarrollo de proyectos de software, aplicaciones, web, todo lo que necesiten aquí con Cisdesa. Y bueno, felicidades, Hugo, y gracias. Gracias.